Le estoy mirando desde su entrada. Es que esa chori como que me gustó. Hola mis perritas, hoy estamos con un tema culero. Es nada más y nada menos que la cartografía. En palabras simples es la creación y estudio de mapas para que la gente flautista no se ande perdiendo en los cerros, que ni el wifi para el Google Maps llega. Dicho esto, hablaremos de uno de los mayores aportes para contribuyentes al desarrollo de esta, que para sorpresa mía, fueron los musulmanes quienes crearon un instrumento de navegación para orientarse en sus exploraciones. Básicamente habían creado un GPS en la edad antigua. Este instrumento llamado astrolabio está hecha de varias piezas metálicas ensambladas una encima de la otra, que finalmente se unen mediante un eje central. Vaya que ese día se levantaron con tremendas ganas de elaborar y ponerle el grandioso nombre a un instrumento que se usaría globalmente y que finalmente se decidieron de poner astrolabio. No pues pa' eso nada, hasta el perro de la esquina le ponía mejor nombre. Este instrumento funcionaba de la siguiente manera: lo ponían en dirección al horizonte para poder ver las estrellas y así poder guiarse a través de ellas. Un instrumento más complejo y más preciso de usar sería el sextante, aunque esta herramienta era más difícil de entender y utilizar, y sí, vaya nombre más creativo le pusieron a esta cosa. Pasando página, hablaremos sobre el meridiano de Greenwich, que es una línea imaginaria que divide el planeta por la mitad de manera vertical, y que todo lo que se encuentra hacia la derecha del meridiano de Greenwich se le conoce como hemisferio oriental o hemisferio este porque está localizado al este, y todo lo que queda hacia la izquierda se le conoce como hemisferio occidental o hemisferio oeste. El meridiano de Greenwich también se le conoce como meridiano cero porque se localiza a los 0 grados. Sus principales funciones es servir como referencia para conocer la longitud terrestre en grados y determina el uso horario del planeta. Un tema interesante a resaltar es la motivación de la exploración de las culturas nórdicas. En resumidas cuentas, luego de la época del Renacimiento, surgieron varios inventos que ayudaban a la navegación en los barcos, y cada vez se alejaban más de las costas. Así sin más por su mera riata dijeron que el mar y el miedo les pela toda la ñonga. Un ejemplo de esto es el mismísimo Cristóbal Colón. Él se creía el más bellaco de la época y diseñó una ruta que le permitía obtener recursos como especias, telas o traer mercancía del Oriente Asiático con costos menores. Como si de evadir impuestos se trataba la vaina esa, y sí. Cuando Cristóbal descubrió América, inspiró a una gran cantidad de navegantes a descubrir nuevas tierras y quitarles las riquezas. Pobre Cristóbal Colón, él todo orgulloso de descubrir nuestro continente cuando los vikingos lo habían descubierto tiempo atrás en el siglo X. Tamare, ya me cansé de hacer este video pitero, pero ni modo. Retomando el video, un breve resumen del explorador que transformó la comprensión del mundo en una época de auge comercial y tensiones políticas. Marco Polo nació en el año 1254 en la ciudad de Venecia, una próspera ciudad comercial. Creció en un ambiente de comerciantes y aventureros, lo que despertó su interés por los viajes y las culturas lejanas. A los 17 años emprendió un viaje con su padre Nicolás Polo y su tío con dirección a Asia. Atravesaron desiertos y montañas, llegando a la corte del gran Kublai Khan, el líder vasto del imperio mongol. Su viaje, plagado de desafíos descubrimientos, reflejaba la dinámica era de los mongoles, una época de expansión y conexión entre distintas culturas. En la corte del Khan, Marco se ganó el favor y la confianza del emperador. Fue enviado a varias misiones en todo el imperio, lo que le permitió explorar y conocer en profundidad las diversas culturas y costumbres de Asia, sumergiéndose en su cultura. Después de 24 años, Marco regresó a Venecia. Durante su encarcelamiento en Génova, dictó las historias de sus viajes a un compañero de celda, resultado en el Libro de las Maravillas, una obra que abrió los ojos de Europa al mundo oriental. El libro, más que un simple relato, es un compendio de asombro y curiosidad sobre la vasta Asia. El relato de Marco inspiró a generaciones de exploradores. Su detallada descripción de Asia amplió el conocimiento geográfico y cultural de la época, cambiando para siempre la percepción del mundo. Aunque algunos su influencia en la cartografía y la exploración es indiscutible, Marco Polo no solo fue un explorador, fue un puente entre culturas. Pasando al siguiente tema, las exploraciones de los nórdicos hacia el norte del Abya Yala. Los vikingos estaban ubicados en el territorio escandinavo, realizaban varias exploraciones en busca de nuevos territorios. Como era de esperarse, sus exploraciones los llevaron a territorios como Islandia, Groenlandia y finalmente el norte del Abya Yala actualmente, que es Canadá. Entre los vikingos, uno de sus exploradores más exitosos de la Edad Media, Leif Erikson, también llamado Leif el Afortunado, era hijo del vikingo Erik Survalson, más conocido como Erik el Rojo, un explorador que fue el primer asentamiento nórdico en Groenlandia. Erik fue exiliado de Islandia por homicidio. Vayan en masas, se fue junto con su familia y esclavos. Tras encontrar una zona habitable y establecerse en ella, la bautizó como Groenlandia, que el nombre significa tierra verde, presumiblemente con la esperanza de que el agradable nombre atrajera a nuevos colonos. No se sabe con certeza si Erikson nació en Islandia o en Groenlandia, ya que su lugar de nacimiento no se menciona en las sagas, y los detalles de su juventud son durante un tiempo en la corte de Olaf Ripaston, que fue rey de Noruega entre los años 955 y 1000. Durante este periodo de la historia europea, el cristianismo ya había ganado terreno entre los pueblos nórdicos y muchas poblaciones de Escandinavia adoptaron la fe cristiana. Leif se convirtió al cristianismo mientras estaba en la corte del rey Olaf. Tras su conversión, Leif
Leif recibió el encargo de regresar a Groenlandia acompañado de un sacerdote cristiano para convertir a los colonos del lugar, pero lo que no esperaba es que estaba a punto de vivir la mayor aventura de su vida, que pasaría a la historia como las sagas de Vinlandia. Según esta saga, Leif conoció a un hombre llamado Harnier Holfsson, que afirmaba haber encontrado tierras desconocidas después que él y su tripulación se desviaran de su rumbo. Mientras navegaban hacia Groenlandia creyendo que era un lugar peligroso, no desembarcaron, sino que volvieron a navegar hacia el este y finalmente llegaron a Groenlandia, donde contaron su descubrimiento a los colonos. Leif se acercó a Bellarry y compró su barco, reunió hombres y montó una expedición hacia la tierra que el marinero había descrito. Leif siguió la ruta indicada por Bellarry y desembarcó primero en un lugar rocoso y desolado que llamó Eguland, la tierra de la roca plana, la isla de Baffin, la más grande de Canadá. Tras aventurarse por mar, desembarcó por segunda vez en un lugar boscoso que llamó Markland, la tierra del bosque. Tras 2 días en el mar, desembarcó en una isla del norte y volvió a tierra firme. Navegaron hacia el oeste y desembarcaron en una zona verde con clima suave y abundantes poblaciones de salmón. Al acercarse al invierno, Leif decidió acampar allí y mandar grupos a explorar el país. Durante una de estas exploraciones descubrieron que la tierra estaba llena de viñedos y uvas silvestres, por ello Leif llamó a la tierra Vinland, la tierra de los viñedos. Allí él y su equipo construyeron un asentamiento, convirtiéndose en los primeros europeos en establecerse en Norteamérica. El descubrimiento de Leif se considera uno de los mayores hallazgos de la historia, ya que se produjo casi 500 años antes de los viajes de Cristóbal Colón y John Cabot. Profesorcito, ya son las 3 de la mañana, ya me cansé de hacer el vídeo, ahora con el último subtítulo sobre las exploraciones portuguesas de Vasco de Gama. Fue un navegante portugués que nació en 1460, desde joven mostró una gran pasión por la navegación y los viajes, en una época en la que Europa buscaba nuevas rutas hacia las riquezas del continente asiático. Vasco de Gama por insistencia se le encomendó encontrar una ruta marítima hacia la India, navegando alrededor de África. Esto ocurrió en el año 1497. Después de un peligroso viaje, Vasco de Gama alcanzó la costa suroeste de la India en 1498, concretamente la ciudad de Calicut. Su llegada abrió una nueva ruta comercial directa con Asia, lo que permitió a Portugal establecer una próspera red de comercio de especias y otros bienes valiosos. El éxito de Vasco de Gama no solo lo consolidó el poder marítimo de Portugal, sino que también marcó el inicio de la era de la exploración europea. Con nuevas rutas, Vasco de Gama regresó a Portugal en el año 1499 y fue recibido como un héroe, y más tarde fue nombrado almirante. Y terminando con esto, eso fue todo de la exposición. Sacando una conclusión del tema, podemos decir que la cartografía es muy importante para saber la localización de lugares alrededor del mundo y cómo, gracias a esto, hemos podido recorrer lugares lejanos sin perdernos en el intento. Actualmente también dependemos mucho de la cartografía. Un ejemplo de esto es la app de Google Maps, que sin esta cosa más de uno hubiera amanecido en bolsas a las 6 de la mañana por tomar el micro equivocado. Y bueno, eso es todo sobre este tema, que la verdad me dio hueva hacerlo, pero nota es nota. Chao.